En el año 2000 hubo una película llamada Cadena de Favores y era acerca de un niño muy joven, recién empezado en la secundaria, que había recibido de parte de su profesor de Ciencias Sociales una asignación para que él pensara en cómo poder mejorar el mundo y poner eso en práctica. Entonces este joven estudiante empieza con esta idea de devolver favores. Y no solo termina afectando a la vida de su madre soltera, sino que pone en marcha una ola de bondad humana sin precedentes. Y sin él saberlo, se convierte en un profundo fenómeno social y nacional. Y para describir un poco a qué se refiere esto de cadena de favores, en inglés, pay it forward, es básicamente cuando alguien hace algo por usted y usted, en lugar de devolvérselo directamente a aquel que le hizo ese favor, usted se lo pasa a otra persona. Y pensaba en eso conforme preparaba el último mensaje de Jonás. Hoy llegamos a la conclusión de este libro y veo que verdaderamente, si el mundo tiene esa necesidad de que la gente aprenda a hacer cosas buenas los unos por los otros, y si el mundo que no conoce a Cristo, un mundo no regenerado, tiene la capacidad de recibir algo bueno y darlo en retorno, ¿cuánto más eso no debería ser verdad de nosotros, que hemos recibido algo que es de un valor eterno? Y en misericordia debemos retornarlo, o en un sentido, debemos darlo a otros en gracia, así como en gracia lo recibimos. Así que, hermanos, conforme estamos culminando este edificante estudio del libro de Jonás, libro que para muchos tiene un final abierto, hoy quiero presentarles este mensaje aprendiendo de la misericordia de Dios. Jonás falló en aprender de la misericordia de Dios. Y espero que eso nos sea también verdad en nosotros, que fallemos de aprender de la misericordia de Dios. No, debemos dar lo que recibimos de Dios en gracia a otros. Entonces, este libro para algunos tiene un final abierto. El versículo 11 del capítulo 4 culmina con una pregunta retórica de parte de Dios, pero sin querer adelantarme a lo que voy a compartir, yo creo que la respuesta a esta pregunta de Dios es este libro mismo escrito por el profeta. Dios pregunta en el 4:11, ¿y no he de arrepentirme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y yo creo que la respuesta de Jonás, años después, viene con la escritura de este libro. En el momento, él no tenía una respuesta, porque él no había aprendido la misericordia de Dios. Pero al volver a Israel y toparse con la realidad de la dureza de corazón de Israel, que estaba llamada a ser luz entre las naciones y llevar el conocimiento del Dios verdadero a otras naciones, y habían fallado, creo que evidentemente Jonás aprendió finalmente de la misericordia de Dios. Y escribe este libro, donde él se muestra a sí mismo como él es, con todos sus errores. No esconde absolutamente nada. El libro de Jonás nos muestra que el Dios que él sirve es el Dios que envía profetas a los gentiles, algo totalmente inaceptado por la cultura judía de ese tiempo, habiéndose olvidado del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero para comprender el libro, hermanos, para tener un entendimiento correcto, es necesario que nos concentremos no en el profeta, sino en el Dios que envía al profeta. Porque el personaje principal del libro de Jonás, hemos aprendido que ese personaje es Dios. Y a través del libro hemos apreciado muchas facetas del carácter maravilloso de nuestro Dios.
El capítulo 1 nos muestra al Dios misericordioso y compasivo que quiere salvar. Claramente vemos que el capítulo 1 nos muestra al Dios que envía al profeta. Es un Dios que, como nos dice Isaías 19 al 25, es el Dios Jehová, quien tiene misericordia con toda la humanidad. Y habla ahí en el pasaje de Isaías específicamente de Asiria, a quienes eventualmente redimirá. Escuchen esto de Isaías. Isaías es 19:24. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Para aquellos que creen que nosotros pensamos que es todo acerca de Israel, no. Dios va a bendecir a las naciones en el reino milenial, en el estado eterno, y vamos a mantener nuestra identidad. Ahora, el capítulo 2 vemos que nos muestra al Dios Salvador. Es Dios quien rescata al profeta Jonás para que éste cumpla el propósito para el cual Dios le llamó. Y es en ese punto de la historia que el profeta reconoce varias cosas acerca de Dios. Jehová es el Dios verdadero, el único que salva, en claro contraste con los ídolos que no salvan. El Dios verdadero es el Dios de la creación y es el único que tiene derecho sobre la misma. Y tiene también derecho a extender misericordia a quien Él quiere. Y el profeta reconoce esa verdad, pero no la quiere llevar a cabo en su vida o no la quiere cumplir en su ministerio. Y esto es un recordatorio para nosotros, hermanos y hermanas, que si bien es muy importante saber lo que creemos, si no trasladamos esa creencia en el ministerio que estamos ejerciendo, eso se convierte en algo estéril. La teología que declaramos no es suficiente. Debemos poner en práctica lo que decimos que creemos. Por eso debemos aprender de la misericordia de Dios. No simplemente reconocer que Dios es misericordioso, sino que debemos ministrar esa misericordia a otros. Luego en el capítulo 3 aprendimos que Dios es un Dios compasivo y perdonador, porque vemos al Dios que perdona al penitente y les concede arrepentimiento verdadero. Porque vimos que los ninivitas respondieron con un arrepentimiento sincero, creyendo la palabra de Dios, en el 3:5, humillándose delante de Dios, 3:5 al 8, y cambiando su conducta pecaminosa, en el 3:9. Y la profecía de Jonás acerca de la inminente destrucción y juicio de la ciudad de Nínive no fue dada por Dios como una excusa ofrecida antes de destruirlos. No, esto fue ofrecido en verdad. Esto fue ofrecido esperando que los malvados asirios se arrepintieran. Y eso fue lo que pasó. Y ahora, en el capítulo 4, vemos al Dios lleno de gracia y compasivo. Y una vez más, en este capítulo 4, nos encontramos con que Jonás confiesa una teología que no lleva a la práctica. El mismo profeta que confiesa en su declaración doctrinal que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es paciente, se niega a extender estos atributos en su ministerio a los ninivitas. Y debemos ser muy cuidadosos de que no estemos haciendo lo mismo. Si en verdad creemos que el Evangelio de Cristo es la solución para todo tipo de pecadores, entonces debemos ofrecer este Evangelio a todo tipo de pecadores. No se vale decir, miren, como algunos insinúan o dicen, ahora aparentemente hay un nuevo pecado imperdonable. Si no estás atrapado en el mundo homosexual, o si estás atrapado en el mundo homosexual, no hay salida para ti. Lo siento. O al menos yo no te brindaré el Evangelio de Cristo. Y si, bueno, la gente piensa eso y tiene la actitud de que tú, pecador que estás en ese mundo, ya te pasaste del terreno de poder ser perdonado. Bueno, hermanos, eso va en contrario
camino contrario a lo que es el Evangelio de Cristo. El mismo Evangelio transformador que hizo que el apóstol les recordara a los corintios que Dios los había rescatado de estilos de vida como esos. Escuchen esto, 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y de qué tipo de pecados está hablando Pablo? ¿De qué tipo de estilos de vida está hablando Pablo? ¿De que estos hombres y mujeres han sido salvados y rescatados? ¿Qué tipo de personas eran antes de conocer a Cristo? Él lo dice en el 9 y 10, versículos 9 y 10. Eran inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Todas las culturas, durante todas las épocas, en todo lugar, tuvieron el mismo problema. El pecado. Hay distintas formas de pecado, pero el pecado es pecado. Y hay un solo pecado imperdonable. Es el no creer en Jesucristo. No es el suicidio, no es la homosexualidad, no es la borrachera. No hay pecado que esté exento de ser salvado por el Evangelio de Cristo. Y Dios siempre se mostró misericordioso. Esto no es algo de ahora. Así como Él se describe a sí mismo. Recuerdan Éxodo 34, del 6 al 7. Él dice esto: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Pero tristemente, el profeta Jonás no entiende que esta misericordia divina se extiende a todas las naciones, incluyendo a los asirios. Y es aquí que llegamos a la última escena de este hermoso libro. Y así como la semana pasada aprendimos de la ira de Jonás, hoy vamos a aprender de la misericordia de Dios. El mensaje de hoy, como les dije, es titulado Aprendiendo de la misericordia de Dios. Y dado que debemos ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso, hoy veremos 3 puntos que nos enseñan a aprender de la misericordia de Dios. Aprendemos de la misericordia de Dios valorando la misericordia extendida a nosotros, vetando nuestro concepto erróneo de la misericordia y vinculándonos con la misericordia divina. Y mi proposición en esta tarde es que debemos ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso. Debemos lo que recibimos de gracia, darlo por gracia. Esto es mucho mejor que este pay it forward o esta cadena de favores. Como creador y soberano de todas las cosas, Dios tiene el derecho de ejercer justicia y extender misericordia. Nosotros simplemente debemos emular este atributo divino de la misericordia. ¿Para qué? Para poder extender esa misericordia, esa salvación milagrosa y merecida que por gracia hemos recibido. Y Dios nos invita, hermanos, a que nosotros seamos embajadores de su misericordia. Así que veamos la primera parte en la que podemos aprender de la misericordia de Dios. Es nuestro primer versículo. Vamos a estar usando el versículo 9 para eso. Primer punto, valorando la misericordia extendida a nosotros. Tiene que empezar por ahí. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Notemos que cada vez que Jonás quiere morirse, Dios le responde con una pregunta. No es porque Dios no sepa. Lo hizo con Esaú también, ¿no? Lo hizo con Adán. ¿Dónde estás, Adán? Dios sabe todo, pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta. ¿De qué nos tiene que servir eso? Si usted está pasando por algo y está luchando con algún principio bíblico, o con algún pecado, o con algo que tú sabes que tienes que estar aplicando, tómate el tiempo para pensar.
Tómate el tiempo para introspectivamente analizar tu corazón, para poder entender dónde está la falla, cuál es el pecado del que te tienes que arrepentir y cuál es el principio que tienes que estar aplicando. Dios nos hace preguntas para eso. En el versículo 4 le pregunta a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? El versículo 9, ¿tienes acaso razón para enojarte por la planta? Versículo 10, y no he de arrepentirme, no he de apiadarme yo de Nínive. Y quiero que noten también que el nombre para Dios, que es usado en esta sección por Jonás mismo, es Elohim, que generalmente es usado en contextos en los que el pasaje está tratando con no israelitas o con gentiles. Elohim, Dios, trata con Jonás porque el profeta necesita aprender la lección de la universalidad de la misericordia divina. Dios, paciente y amorosamente, trata con el profeta, a quien aquí él en el versículo 9 le está ayudando a entender algo. Algo explicándoselo de una manera que va desde lo que es más insignificante a lo que es más importante. Muchos predicadores hacen eso, muchos maestros hacen eso, muchos filósofos hicieron eso. Tomaban algo que era pequeño y desde ahí elaboraban hasta mostrar la importancia de algo más importante que eso. Y si eso es importante, ¿cuánto más esto? Es lo que está haciendo Dios con Jonás. Así que él entiende, Jonás, si él entiende lo más insignificante, si valora aquello que es menos importante, entonces, consecuentemente, debería entender y valorar más aquello que es más insignificante y valioso. ¿A qué nos referimos? Si él entiende el valor de la planta y los beneficios que le estaba dando a él, eso es lo que Dios está usando como lo menor, para mostrarle de que tiene que entender el valor de la vida humana y de todas esas vidas que, si él pedía misericordia por una planta, ¿cuánto más no debería estar pidiendo misericordia por esos 120,000 personas? Pero bueno, Dios está pedagógicamente llevando al profeta a entender el valor de la misericordia que él, el profeta, ha recibido de parte de Dios, con el regalo de la planta, para que valore esta misericordia extendida a él. Y para nosotros aprender de la misericordia de Dios, tenemos que valorar la misericordia extendida a nosotros, para que podamos también ser misericordiosos con otros, como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios le está ofreciendo a Jonás una lección impagable de compasión. Dios le está despertando el sentimiento de indignación de Jonás mediante una pequeña plantita, que hoy está, mañana no, para luego poder explicarle al profeta que el Dios, el Creador, tenía el derecho divino de ejercer compasión sobre los muchos miles de personas en Nínive, que ignoraban su propia condición delante de Dios. Y yo creo, verdaderamente creo que Jonás entendía esto, pero el profeta sufría de un problema que lo dominaba, y eso era, ¿sabe qué? La idolatría. La idolatría. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Por qué? Explíquemelo. Y se lo quiero explicar. La idolatría de Jonás no era hacia dioses ajenos, sino hacia sus convicciones nacionalistas, que le impedían ver y entender la misericordia de Dios hacia los gentiles. Y eso funciona así, hermanos. Para poder valorar la misericordia extendida hacia nosotros, tenemos que entender que viene de la mano poderosa de Dios. Es solamente cuando reconocemos el carácter maravilloso de Dios que podemos valorar en consecuencia. En cambio, si no entendemos el carácter de Dios, de que la misericordia viene de su mano, nosotros lo que vamos a hacer es buscar refugiarnos en el ídolo que tengamos y vamos a negar esa misericordia. En cambio, cuando no podemos aplacar o complacer las demandas de un ídolo, ¿dónde está ese ídolo? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Siempre estamos creando ídolos nuevos. Entonces, cuando usted no puede aplacar a su ídolo,
usted entra en la crisis de Jonás que dice, mi vida ya no tiene sentido. Y esto es verdad de nosotros también. No importará los regalos, las concesiones que Dios nos haya dado, siempre estaremos insatisfechos e infelices si no podemos tener o no podemos disfrutar lo que nosotros o alguien más que nosotros consideran que nosotros debemos tener y poseer. Es un ídolo. Y no importa lo que usted esté obteniendo de parte de Dios en estos días, si usted tiene un ídolo, complacer a alguien, buscar que alguien le dé la aprobación y no mirar la aprobación de Dios, entonces usted al servir a ese ídolo no va a poder beneficiarse de lo que está recibiendo de Dios. En el caso de Jonás, Dios le había concedido el derecho de predicarle y traer salvación a los miles de ninivitas. Pero él estaba insatisfecho porque su deseo más íntimo era que Dios los haya castigado y aniquilado. En nuestro caso, puede ser que no valoremos la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Eso también se convierte en un ídolo. Dios le da una vida en Cristo con un propósito, pero usted quiere que esa vida en Cristo luzca de una manera distinta a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hay otros planes y deseos que nuestro ídolo, a quien servimos, nos ha dictado que debemos tener, pero todavía no lo hemos alcanzado. Las cosas que anhelamos y buscamos y por las que nos afanamos en la vida son aquellas en las que nuestro corazón está invertido. Sea que necesitemos ser apreciados por la familia, sea que necesitemos tener una esposa hermosa o un esposo exitoso y buen mozo, sea que deseamos tener hijos pero todavía no llegan, sea que busquemos triunfar en nuestra carrera laboral o lo que sea, nunca disfrutaremos y valoraremos lo que Dios nos da hasta que aprendamos a valorar a Dios. No es el regalo que recibimos de Dios lo que debemos valorar. Eso se puede convertir en un ídolo. Es a Dios a quien tenemos que valorar. Y nunca aprenderemos de la misericordia de Dios si en vez de preocuparnos por la gloria de Él, de Dios, y apreciar lo que nos ha concedido, estamos empecinados en buscar nuestros deseos idólatras. Así como la ira, ¿se acuerdan que veíamos la semana pasada? Es nacida de nuestras convicciones más íntimas y profundas. Las convicciones de un idólatra lo posicionarán en la vereda opuesta a la voluntad de Dios. Así que Dios va a argumentar con Jonás para ayudarle a que él aprenda de la misericordia de Dios. Entonces va a argumentar con Jonás usando el argumento del menor al mayor. Porque para que aprendamos de la compasión de Dios, debemos ¿qué? Vetar, dejar a un lado, nuestro concepto erróneo de la misericordia. Miren el versículo 10. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y aquí, conforme nosotros entramos en nuestro segundo punto, aprendiendo de la misericordia de Dios, también se logra vetando nuestro concepto erróneo de la misericordia. Y es lo que le pasaba a Jonás. Tenía un concepto erróneo de la misericordia de Dios. Y aquí Jonás aprende exactamente eso, que su concepto de la misericordia de Dios estaba equivocado. El profeta sentía compasión por una planta que él recibió como un regalo, él no trabajó por ella, él no la plantó, él no la cuidó, y aún así está tremendamente afligido y apenado por haberlo perdido. Por eso en este versículo 10, Dios le muestra a Jonás cuán erróneo era su concepto de la misericordia. La planta llegó en un día. Tú, Jonás, no la creaste, ni cuidaste, ni nutriste la planta. Yo, en cambio, hice todo esto por Nínive. La planta brotó de la noche a la mañana, Jonás, pero Nínive creció a lo largo de muchos meses y años y tiene mucha gente ahí adentro.
¿Cuánto más merece cuidado esta ciudad? ¿Cuánto más merece mi preocupación y mi compasión que una simple planta? Lo lleva de lo pequeño a lo que es importante. Dios está usando el argumento del menor al mayor para que el profeta pueda vetar, anular de su mente el concepto erróneo que tiene acerca de la compasión. Lo que Dios está haciendo es exponiendo el egoísmo mundano del profeta. Egoísmo mundano. La mundanalidad del profeta. Cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Cosas que no representan el carácter de Dios. Dios está exponiendo la falta de amor de Jonás. Para que aprendamos de la compasión de Dios, debemos vetar o cancelar nuestro erróneo concepto de la misericordia. Y en orden, para poder hacer esto, necesitamos dejar de ser egoístas, necesitamos dejar de perseguir nuestras propias agendas. La única manera de librarnos de nuestra miseria autoinfligida y autoconsumida, porque la producimos y la consumimos también, la única manera de vetar eso, dejar eso a un lado, es elevar nuestros corazones para gloriarnos en el gran alcance de la salvación de Dios. Es acerca de Dios, hermanos. La salvación es de Dios. Así que debemos unirnos a Dios en su cuidado compasivo por los perdidos. En este versículo que trata de Nínive, miren lo que hace el autor. Jonás, años después. El autor, ahora tratando de Nínive, vuelve a referirse a Dios como Jehová. Y esto es algo poco habitual. Generalmente ese nombre es reservado para cuando se trata, el tema está siendo tratado acerca de Dios e Israel. Pero la razón de que Jonás retorna ahora a este nombre es porque es el nombre del pacto de Dios, y esto le ayuda al profeta a recordar de que el propósito de Jehová para su pueblo Israel es ser de bendición a otras naciones. Entonces, el uso del nombre Jehová aquí tiene que ser un recordatorio para el profeta de que la bendición que tiene Israel es ser bendición para otros. Entonces, es una manera de que el profeta está aprendiendo de la misericordia de Dios, vetando, dejando a un lado su concepto erróneo y tomando el concepto correcto de lo que es la misericordia de Dios. Dios desea entrar en pacto con Asiria y también con todas las demás naciones a través de la mediación de Israel. Como leíamos antes, ¿se acuerdan? En Isaías 19, 23 y 24. Bendito es Egipto, mi pueblo. ¿Escuchó eso? Bendito es Egipto, mi pueblo. Y Asiria, obra de mis manos. E Israel, mi heredad. Cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Pero Israel es su heredad. Jonás debía aprender de la misericordia de Dios al vetar su entendimiento erróneo de la misericordia divina, dándose cuenta que su misión evangelística era un anticipo de esta meta redentiva de Dios con las naciones gentiles. Esto es un anticipo de lo que Jonás está haciendo. Y en un sentido, creo que Jonás, después de esta terrible experiencia que él tiene en Nínive, entendió el concepto de la función que Dios le había asignado a Israel en la salvación de las naciones gentiles. ¿Por qué creo eso? ¿Por qué digo esto? Porque Jonás concluye la escritura del libro de una manera similar como él concluye el capítulo 1 del mismo libro. Vaya ahí al capítulo 1. Le quiero mostrar a qué me refiero con eso. Observemos que al final de Jonás, capítulo 1, el nombre de Jehová es invocado, ¿saben por quién? Por los marineros gentiles, en señal de gratitud por la liberación recibida. De la misma manera, al final del capítulo 4, el nombre de Jehová es invocado en gratitud por la misericordia de Dios con los ninivitas. ¿Vieron? Es lo mismo que está pasando ahí. En otras palabras, el nombre Jehová asociado con Israel
es invocado en relación a la liberación y la salvación de naciones gentiles. Ese es el plan de Dios. Y lo que deja en evidencia que esto cumple la misión evangelística de la meta redentiva de Dios con las naciones gentiles a través de Israel. Pero bueno, a esta altura de la historia, el versículo 10 muestra que Dios está preparando el contraste que usará para diferenciarse de Jonás. Dios quiere mostrar que hay un contraste. Jonás, este es tu entendimiento de misericordia, en cambio, este es el mío. Dios es misericordioso, mientras que el profeta es falto de misericordia. ¿Qué dice? Tú te apiadaste de la planta. Y no es que se lo está echando en cara, le está enseñando. Jonás, debido al incidente con la planta, ¿qué es lo que hizo? Es como que él se volvió hacia adentro. En vez de mirar hacia afuera, hacia los demás, él empezó a mirar hacia él, a él mismo. Él quiere ahora revolcarse en la autocompasión. ¿Le ha pasado eso? Que le está pasando algo y en vez de usar eso que Dios está trayendo a su vida para confiar más en Dios, acercarse más en Dios, y mientras está pasando, servir a los demás, ¿qué hace eso? Quita los ojos de usted mismo. En cambio, usted responde de una manera que, no, estoy pasando esto, no lo puedo creer. Y empieza con esa autocompasión y lo que hace es poner cada vez más el foco en usted mismo. No es lo que Dios intenta al traer esto. Entonces, debido a este incidente con la planta, Jonás ahora está revolcándose en su autocompasión, contrariamente a Dios, quien está enfocado en ¿qué? Los demás. El mismo Cristo cuando fue a la cruz, sufriendo, el sufrimiento más grande que pudo un hombre haber experimentado, sufriendo la separación con el Padre debido a nuestro pecado, estaba pensando en los demás. Padre, no le tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Está pensando en el ladrón de la cruz, contigo a él. Está pensando en su madre que está ahí con Juan. Juan, encárgate de ella. Qué modelo que nos dejó. Así que Dios le está mostrando a Jonás y a los israelitas después que hay una diferencia, hay un contraste enorme entre el concepto de la misericordia que Jonás tiene en ese momento al concepto de la misericordia de Dios. Dios mira hacia los demás para mostrar su compasión y misericordia al Nínive. Jonás, en cambio, debe aprender de la misericordia de Dios. ¿Cómo? Vetando, dejando a un lado su erróneo concepto de la misericordia. Y hermanos, para poder ser misericordiosos como Dios es misericordioso, es necesario que no solamente hagamos eso, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, pero que también nos vinculemos con la misericordia divina. Y este es nuestro tercer punto. Vimos, valorando la misericordia extendida a nosotros, nos va a ayudar a aprender de la misericordia de Dios. Acabamos de ver el segundo punto, que tenemos que vetar nuestro entendimiento, nuestro concepto erróneo de lo que es la misericordia, y ahora vamos a ver que debemos vincularnos con la misericordia divina. Versículo 11. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Este es el contraste entre la disposición de Dios de mostrar misericordia y compasión comparado con el concepto débil e inmaduro de Jonás sobre la misericordia y la compasión. Fíjense algo ahí en el verbo apiadarme. Al igual que cuando es usado en el versículo 10, se refiere a compartir el sufrimiento de los demás o sentirse mal por las circunstancias de los demás. Y esa es la actitud que hace crecer al creyente, la actitud de la compasión, la actitud de apiadarse también.
la actitud de extender misericordia. Y esa es la actitud que tenemos que aprender. Debemos vincularnos con esta compasión, con esta misericordia divina, si es que queremos aprender de la misericordia de Dios. Es algo bien práctico. Como decíamos de la ira. La ira se hace la ira. Bueno, la misericordia también, hermanos, no solamente es algo que se siente en las emociones, sino que es algo que uno debe llevar a, digamos, a una acción concreta. Entonces, Dios nos salvó y nos llamó a servirle en la tarea evangelística de alcanzar al perdido. No para ser ejemplos de condenación, porque ese es un defecto que a veces tenemos. Sí, yo estoy para predicar la verdad, y lo único que predico es condenación. Créame, le digo algo, Dios no necesita ayuda con eso. Dios necesita que nosotros seamos fieles, muramos a nosotros mismos, neguemos lo que son nuestros, entre comillas, derechos que tenemos para poder soportar el dolor, la persecución, muchas cosas que son adversas para aquel que sirve a Cristo. ¿Para qué? Para posicionarnos en una posición que nos permita amar al prójimo, extender amor. Y eso es lo que tenemos que ver aquí, que tenemos que aprender a apiadarnos, aprender a ser misericordiosos. Dios nos ha llamado a cumplir esta tarea evangelística de alcanzar al perdido, pero no para que seamos ejemplos de condenación, sino de exhibir el perdón y la gracia divina que ha sido derramada en nosotros. ¿Cómo se hace eso? Perdonando, estando dispuesto verdaderamente a sufrir el daño y glorificar a Dios en el proceso. Somos exhibidos como recipientes de la misericordia divina, no como recipientes de la justicia y la condenación divina, ¿no es cierto? Si queremos mostrar, Dios es justo y va... Bueno, Dios no nos ha descargado toda esa justicia y esa ira divina en nosotros. No, ¿qué ha descargado en nosotros? Amor y compasión. ¿Que vamos a negar la ira de Dios y todo lo demás? No. Pero debemos aún esa verdad, aun cuando compartimos el Evangelio de Cristo, que tenemos que empezar con las malas noticias, es verdad, pero hacerlo desde un punto misericordioso, desde un punto compasivo. Entonces, debemos cumplir la función a la que hemos sido llamados, mostrar misericordia, así como nosotros hemos recibido misericordia. Estamos llamados a aliviar el dolor del mundo, conforme buscamos sanarlos de la enfermedad del pecado a través del Evangelio. Pero imagine usted que una persona que sufre una quemadura de sol, imagínese eso, ¿no? Viene a la farmacia a buscar una crema medicinal calmante para la quemadura del sol y el empleado le indica que en tal góndola están esas cremas. Así que el cliente procede a ese sector a tomar una, lee la etiqueta dice, hidrocortisona 1%, aloe vera, vitaminas A y D, perfecto. Luego llega a la casa y se la aplica, pero el producto tenía benzocaína y tenía alcohol. Y el ardor se incrementó aún más, lesionando la piel. La piel queda lesionada, lastimada. O sea, ¿qué le estoy queriendo decir con esa ilustración? Que como cristianos, nuestra etiqueta al mundo dice 100% recipiente de la compasión de Cristo, 100% misericordioso. Ideal para tratar el ardor causado por el pecado, conforme se trata la enfermedad del pecado terminal. Eso es lo que debe decir su etiqueta. Pero si el mundo recibe, lo que el mundo recibe es un contenido que no se ajusta a la etiqueta que nos identifica, entonces estamos fallando en vincularnos con la misericordia divina. Punto.
E imagínese en el caso de Jonás. Su falta de misericordia ponía en vilo la vida de cientos de miles de personas. El mismo profeta que había confesado, la salvación pertenece al Señor, la salvación pertenece a Jehová, ahora está cuestionando la decisión divina de mostrarle misericordia a los ninivitas. Y durante el curso del libro, el profeta nos ha informado que Dios considera a Nínive ¿qué? Una ciudad muy grande, una ciudad importante. Y ahora, llegando al capítulo 4, Dios vuelve a reforzar ese argumento al decir que son 120,000 almas. Al llegar ahí, debo reconocer que hay diversas opiniones respecto a cuántos habitantes había en la ciudad. Un grupo cree que la población era de 600,000 personas o 1,000,000 de personas. El capítulo 4 nos dice que había 120,000 niños y de esto se deduce la población de adultos. No sé si recuerdan cuando yo hice la presentación del libro, esa fue la posición que yo tomé cuando prediqué el primer mensaje, de que estamos hablando como de 600,000 personas más o menos. O sea, tomé esos 120,000 como niños. Pero bueno, debo reconocer que hay otra posición también que es muy lógica y que puede ser acertada por dos razones. En primer lugar, porque ellos se basan en descubrimientos arqueológicos, esa es la parte más débil. Recuerdan que una vez les dije que nosotros no esperamos descubrimientos arqueológicos para decir, oh, por fin la palabra tiene razón. No, nosotros somos maximilistas, se llama así. Creemos la palabra primero y luego si es corroborada por algo que se descubre arqueológicamente, muy bien. Nosotros no somos minimalistas. Los minimalistas buscan los descubrimientos arqueológicos para tratar de justificar a ver si la palabra es cierta. No. Así que este primer argumento de este grupo es un poco débil, porque dicen, y esto sí es verdad, que descubrieron restos arqueológicos que confirmaban que la ciudad tenía una población de 120,000 personas. Pero hay otra razón que dan, que me parece muy lógica, y es la siguiente. La expresión que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda significa que ignoran la verdad. Y eso es un uso bíblico. El Señor empleó una frase que aparece con frecuencia en referencia a la observancia correcta de lo que es el Torá, la ley en Israel. Dios advirtió a menudo a Israel que no se volviera ni a la derecha ni a la izquierda al recorrer el camino de la obediencia. Miren Deuteronomio 5:32, dice, así que cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. O también tenemos otro, cuando Dios comisiona a Josué, en Josué 1:7, le dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Así que, sin ser dogmáticos en adoptar alguna de estas posturas, como yo les dije, al principio yo enseñé, porque creo que tiene sentido que puedan ser alrededor de 1,000,000 y que se refiera a niños, pero esta postura también es muy correcta y bíblica. Entonces, no puedo ser dogmático en esa parte. Puede ser que simplemente lo que está mostrando acá, que la compasión y la misericordia de Dios hacia aquellos que no le conocen es importante. Por eso es que envía a su mensajero Jonás, la paloma de la paz, ¿se acuerdan que es el nombre? El mensajero de la verdad, que al final de toda la dramática experiencia que vive en Nínive, aprendió de la misericordia divina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribiendo este hermoso libro que apunta a recordarle a los israelitas que Dios es un Dios que cumple sus promesas, entonces hace sentido de que en un sentido Jonás está intentando esto, decir, bueno, estos 120,000 básicamente es el número real de personas que no conocen la verdad de Dios.
Usted puede elegir cuál de los dos, ¿no? Yo hasta ahora, bueno, me quedo con el primero que dije, por una cuestión de orgullo. No, mentira. Los dos son buenos, son aceptables. Pero por eso, hermanos, nosotros también, para poder ser misericordiosos, como Dios es misericordioso, es necesario que nos vinculemos con esa misericordia divina. Sea cual sea la situación personal o ministerial que estamos pasando, nunca debemos perder de vista que cuando Dios es reticente en descargar su ira, eso no significa que Dios es incoherente en lo que está haciendo o que es indeciso. Y cuando un creyente adopta en un sentido esa actitud, lo que está haciendo es juzgar a Dios. Cuando un creyente adopta esa actitud hacia Dios, juzgando a Dios por su reticencia de no castigar y por el deseo que Dios tiene de otorgar misericordia, ¿sabe lo que pasa? Que esto puede ser un indicativo muy peligroso. Esto puede ser un indicio de que la fe se ha enfocado internamente en los creyentes mismos, en lo que nosotros creemos que tiene que ser así. Y estos, los que hacen eso, han perdido de vista el panorama general de la actividad redentora de Dios. Miren, sin ir más lejos, yo les digo, cuando daba el ejemplo de aquel que dice, no, si esta persona homosexual no puede ser salva, estaba pensando de un pastor acá en Frederica. Estaba bien cerquita, así que sin dar nombres ni nada, pero él enseña eso. ¿Dónde está la misericordia de Dios? O sea, pasamos de ser llamados a ser colaboradores de Dios a querer ser los managers de Dios. Dios necesita ayuda. Yo necesito guiar lo que Dios hace. Él no sabe. Yo creo que está tan lejos que no debe escuchar bien ni ver bien. Entonces, queremos decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Imposible. Si queremos aprender de la misericordia de Dios, tenemos que emular a Dios. Una aclaración, no es un pastor hispano. Y para emular a Dios, debemos buscar ¿qué? Con su gracia, reproducir su carácter compasivo y misericordioso. Los hispanos somos compasivos y misericordiosos. Así que ese pastor no era hispano. Conclusión. ¿Se ha preguntado por qué Dios menciona a los animales? Una razón es que esto estaba en la mente de los ninivitas, sobre todo en el rey, ¿recuerdan? El 3, 7 al 9, capítulo 3, versículo 7 al 9, el rey había proclamado ayuno hasta para los animales, que no estaban pastando ni tomando agua, pero sobre todo, lo que se ve aquí es la benevolencia de Dios. Benevolencia de Dios. Ese atributo de la bondad divina, que le pedí a Dante que el 28 de julio predique acerca de la bondad de Dios. Así que va a estar bueno eso. Esta benevolencia divina es el afecto que el Creador siente hacia la criatura sensible, la criatura consciente, que, entiende y siente cosas. El interés benevolente de Dios por la criatura y su cuidado, el cuidado de Dios y el bienestar que Dios le quiere proporcionar, y esta cosa que es adecuada a la naturaleza y a la circunstancia de la criatura, describe el amor, la compasión, la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios. Por eso Dios también trae y extiende esto a los animales. Si usted tiene una mascota, usted sabe de lo que estoy hablando. El Salmo 145, 16 dice esto de Dios: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. El Salmo 104, 21, rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. O sea, la misericordia de Dios se manifiesta a través de su bondad y la benevolencia hacia sus criaturas, incluidos los animales. Ahora, ¿por qué el libro de Jonás concluye con una pregunta? ¿Se ha preguntado esa pregunta acerca de la pregunta? Evidentemente, Dios no quería que tuviéramos respuesta alguna de parte de Jonás. Pero lo que es obvio es que el profeta finalmente entendió el mensaje. Finalmente Jonás, el profeta rebelde,
aprendió de la misericordia increíble de Dios. Ahora sabemos que Jonás respondió ¿cómo? Escribiendo el libro y mostrándose con los errores, con el pecado, con todo lo que era, por todo el proceso pecaminoso por el que él pasó. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos lo mismo. Aprendamos de que debemos aprender la misericordia de Dios. Debemos valorar la misericordia de Dios, debemos vetar los conceptos erróneos que tenemos de la misericordia de Dios y debemos estar vinculándonos constantemente con la misericordia divina. Así que ahora sabemos que Jonás respondió ¿cómo? De una manera positiva. Él se arrepintió, él aprendió y escribió el libro. Pero la pregunta importante acá es que la pregunta queda abierta para nosotros. ¿Cómo va a responder usted a la pregunta de Dios? Jonás se apiadaba de la planta, pero no de los inconversos de Nínive. ¿Y usted? ¿De qué se apiada tanto que no le permite apiadarse del mundo alrededor suyo que se está perdiendo? La única manera de responder a este mensaje del libro de Jonás es ofrecer todo lo que tenemos para la causa del Evangelio de Cristo, empezando por su propia vida, su tiempo, lo que Dios le da y le bendice, lo que el mundo necesita para pagar por su pecado y la condenación eterna que pende sobre ellos, porque esto es algo que viene sobre ellos. Esto es una realidad. Y lo que ellos necesitan, debido a esta ofensa a este Dios santo, lo único que el mundo necesita es el Evangelio de Cristo. Porque el juicio y la misericordia de Dios hacen las paces en la cruz de Cristo. Juicio y misericordia son las dos caras de una misma moneda, la moneda del Evangelio. Juicio, porque el carácter santo de Dios ha sido ofendido. Misericordia, porque el carácter amoroso y compasivo de Dios desea perdonar. Todo está incluido en la misma moneda, la moneda del Evangelio de Cristo. Y hermanos, la tendencia natural de algunos cristianos es operar únicamente como agentes del juicio. Y como les decía, es verdad que en cierto sentido, cada vez que compartimos el Evangelio, estamos condenando al mundo, tristemente. Pero ese no debe ser nuestro deseo, sino que debemos recordar que nosotros hemos sido alcanzados con el perdón maravilloso de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos embajadores de Cristo, como nos dice Pablo en 2 de Colosenses 5, 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aprendamos de la misericordia de Dios, valorando la misericordia divina que fue extendida a nosotros. Aprendamos de la misericordia de Dios, vetando, anulando, desterrando de nosotros todos nuestros conceptos erróneos de la misericordia. Aprendamos de la misericordia de Dios, vinculándonos con la misericordia divina, uniéndonos a la causa de ser embajadores de Cristo, extendiendo la misericordia, la compasión y el amor de Dios que salvará a un mundo perfecto. El mundo necesita eso. El mundo disfruta eso. El mundo desea eso. Y cuando hablábamos de la cadena de favores, las reglas eran sencillas. La gente que participaba de esto tenía que hacer algo grande por alguien, algo que realmente ayude a esa gente. Luego debía ser algo que esas personas que eran ayudadas no podían hacer por sí mismos.
Y la tercera cosa era que el benefactor tenía que ayudar a 3 personas necesitadas. Pero nosotros, hermanos, recibimos algo mucho más grande que esta cadena de compasión. Nosotros recibimos ser embajadores de Cristo, rogando con el mundo que se reconcilien con Dios. Y esto es lo más grande que una persona puede recibir. Y esto es algo que esa persona no puede hacer por sí misma, porque la obra ha sido hecha en la cruz del Calvario. Y esto es algo que no solamente podemos hacer por 3 personas, lo podemos hacer por todo aquel que Dios pone en nuestro camino cada día de nuestras vidas. Así que, hermanos, aprendamos de la misericordia de Dios. Y conforme nos despedimos del libro de Jonás, le damos gracias a Dios por la pasión que ha despertado en nosotros de alcanzar a los perdidos. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y simplemente me limito, Señor, a decirte, ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores de Cristo. A no desmayar haciendo el bien, predicando el Evangelio, Señor. Gracias por la salvación enorme que tú nos diste. Gracias por tu obra en la cruz, perfecta, inigualable. Y por la increíble y maravillosa realidad de que nos has hecho partícipes de alcanzar a otros con ese Evangelio. Gracias, Señor Jesús. Amén.